En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Y arrancamos, vamos ya con este espacio de consultas con Javier Echeverri, analista de mercados. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, el lunes por la mañanita, casi con sol. Bueno, que va a salir el sol esta semana ya. Lo peor ha pasado y nada, todas las borrascas, nada, ventiladas. Oye, cuéntame, en el mercado, ¿borrasca, anticiclón o qué? ¿Cómo lo ves? Pues lo comentábamos la semana pasada, posible trampa de mercado. Hemos visto cómo ha caído claramente el S&P 500. Parece que ya empieza a levantar, se sitúa en los 5.667. ¿Nos llevará hasta dónde? Pues nos llevará seguramente a sobrepasar esta media de 200 periodos que actualmente la tenemos en los 5.749. Es muy probable que nos encontremos con un movimiento para sobrepasar esa zona, para confiar el mercado, para decir, bueno, ya está. Hemos escuchado esta mañana un informe de JP Morgan. Vamos a subir un 30% en los mercados financieros. Lo dicen ahora, que está súper bajo. ¿Para qué? Para entrar dinerito. Nos vamos a los 7.500 puntos. Metan ustedes su dinero ahora. Cuando lleguemos a los 5.850, 5.860, entonces se lo voy a contar, que yo todo lo que han metido ustedes lo voy a recuperar yo en ventas. Es decir, vemos la trampa de mercado muy cerquita, cada vez más cerquita, lo llevamos diciendo 3 semanas. Trampa de mercado durante 3 semanas, llevamos hablando de ello. Y de hecho, pues se está conformando de la manera correcta. Así es que, para aquellos que sean inversores de muy corto plazo, todavía tienen un impulso importante que pueden aprovechar, y para los que sean traders o inversores de más medio y largo plazo, ojito, porque esto es una recuperación para el leñazo que nos viene por delante. Uh-huh. ¿Leñazo de cuánto? ¿Leñazo más pues yo en me el quedo muy a IBEX, gusto. en el DAX, en el Eurostock 50, en los bancos? ¿Dónde leñazo? Pues leñazo principalmente en Estados Unidos. Y eso, como sabes, cuando una mariposa mueve las alas en un lado, en el otro lado hace un huracán. Empezará muy probablemente por Estados Unidos, porque en definitiva la política de Trump está generando una incertidumbre que al dinero no le gusta. Y eso, para mí, va a ser probablemente entre un 15 y un 20% de corrección. Si eso lo trasladamos luego a Europa, pues habrá que ver en la parte de Europa un poco más cómo se comporta, cuánto se traslada eso. Pero claro, es que estamos muy próximos a máximos, entonces que nos callamos en el DAX a los 20.500, pues no hay que correr mucho, sinceramente. Estamos en 23.110 y si eso sucediera, estaríamos hablando de una corrección del 11%. Yo te digo que probablemente si se cae Estados Unidos entre un 15 y un 20, nos vamos a ir incluso más abajo y vamos a buscar una zona donde actualmente, desde el precio actual, podría tener más sentido. Aquí estamos, en un 18.45, vale. Esos 18.837. Fíjate que te lo digo al puntillo, porque realmente es una zona de soporte y resistencia muy clara que muy probablemente va a ayudar a esa caída, justamente tocándose por ahí. Pero bueno, en principio, de momento, no podemos reaccionar a eso, no podemos... En los mercados, por desgracia, no podemos decir, bueno, pues yo me voy preparando para esto, coloco mis operaciones de esta manera. No funciona así. Esa es la mejor manera para perder dinero. Hay que reaccionar a lo que haga el precio. Vale. Mi apuesta es que se está generando una trampa de mercado. Desde hace 3 semanas lo vengo diciendo. Pero hasta que la trampa de mercado no salte, yo no me puedo colocar, porque esa trampa de mercado podría dilatarse en el tiempo, podría configurarse de otra manera, o podría no suceder nunca y que yo estuviera equivocado. Por tanto, yo no me puedo colocar en el mercado ya viendo lo que está sucediendo y cómo se está conformando, que todo indica que va a ser una trampa de mercado, hasta que la trampa de mercado se active y empiecen a caer los mercados. Voy a ir enseguida con los oyentes, pero antes, Bayer cae un 7,31%. ¿Aprovechamos el recorte para tomar posiciones o ni locos? De momento no, de momento hay muchísimo miedo. Es una compañía que lleva un sesgo bajista importantísimo, y cuando una compañía con un sesgo bajista muy fuerte sufre una noticia muy negativa, como es el caso, lo mejor es alejarse. Nos alejamos, vale. Y luego, dentro de la renta variable española, OPA, BBVA, Sabadell, ¿tú, Javier Echeverri, cree que sale o que no sale?
Bueno, pues te voy a contestar algo parecido, sin fastidiarte demasiado por las peteneras, a lo que ha hecho el invitado anterior, y es que realmente ambas partes lo ven cada vez más negro. Entonces, cuando quienes tienen que hacer la OPA lo ven muy negro, pues yo lo único que puedo decir es, pues ellos sabrán si lo ven tan negro. Vale. En principio tendría todo el sentido del mundo para mí que saliese, pero claro, si el presidente de un lado y del otro están diciendo que cada vez lo ven más negro y que incluso decía presidente de Sabadell, estaríamos mejor solos que con una fusión, lo decía justamente la semana pasada, pues hombre, para mí tendría sentido que la OPA se diese, pero están vendiendo que no se va a dar. Vale. Voy a ir con los oyentes y empiezo por nota de audio. Buen día, soy Ricardo de Barcelona. Esta es una pregunta para el analista. ¿Cómo ve usted la evolución de UPS en Estados Unidos? Simplemente quiero saber soportes y resistencias, y si me quedo o las liquido. Muchísimas gracias por su gestión y gracias a todos por el programa. ¿Qué dices? ¿Se las queda o liquida? Vende. Pues eso es una decisión que solo puede tomar él, pero yo sí que le puedo decir que UPS realmente tiene una trayectoria extremadamente bajista y tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que los movimientos de UPS, teniendo en cuenta cómo está el crudo y lo que ha bajado el crudo, pues tienen poco sentido, ¿no? Vemos una compañía que se ha ido a precios pues del 2020, poco después de la crisis. Nos encontramos en esa franja lateral por parte de UPS, que era ligeramente alcista. Después tuvo una subida muy buena donde se granjeó la confianza de muchos de los consumidores desde ahí, pero no ha parado de caer concretamente desde febrero del 22. Así es que volvemos a lo mismo. Cuando una compañía tiene un movimiento, un comportamiento de largo plazo en uno de los dos sentidos, suele tener bastante continuidad, salvo por una noticia que modifique mucho esto. De momento no tenemos noticias de UPS que podamos ver como especialmente halagüeñas para romper esta racha bajista tan clara. Así es que la decisión la debe tomar él, pero desde luego no es una compañía en la que a mí me gustaría estar. Vale. 609-2247-16. Alejandro, buenos días. Sí, buenos días. Mira, Dígame. quería ver si me recomienda algo para entrar. Y tengo Santander, o sea, Iberdrola con beneficios. Y Telefónica también con pequeños beneficios. Y Telefónica veo que ahora lleva unos días que se queda parada, a ver qué haría con ellas, si las vendería, vale. Y alguna para comprar hoy. Vale, muy bien, pues le ayudamos, gracias. Por ejemplo, había pensado yo en Naturgy, vale. Acerinos y Inditex. Vale, es que ya me pregunta por muchos valores, y tengo muchos oyentes. Bueno, gracias. Oye, si me pueden dar alguno, por lo menos alguno. Muy bien, gracias, un abrazo. Vale. Oye, para comprar Naturgy, Acerinox o Inditex, de las tres, ¿con cuál te quedas? Venga, vamos a intentar ver las tres, a ver si lo puedo sacar. Aquí está. Las tres las tengo en pantalla. Tenemos una corrección de Inditex muy profunda, una caída hasta los 44.21 cuando venía de 56.44. El soporte parece que lo ha aguantado muy bien, así es que, bueno, a mí no me disgusta Inditex. Es verdad que está en zona de resistencia, ojo. Entonces hay que ver que sobrepase esos 47, te voy a decir 50, esos 47-50 que los sobrepase, cierre el gap que marcó claramente en los 48-34 y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que hace. Pero si sigue hacia arriba, ese gap lo cierra y continúa la dilatación hacia arriba, puede ser muy interesante. Inditex tiene desde luego muchísima fuerza, su tendencia alcista de fondo es muy interesante y por tanto, bueno, pues en principio buena pinta. Si hablamos de Acerinox, tenemos que ver un poco ese comportamiento lateral de corto plazo que llevaba desde noviembre del 22 hasta ahora mismo, que acaba de romper, concretamente en febrero de este año, y que ha superado los 10,63 para irse hasta los 11,78. En esa zona se ha parado y se ha quedado en los 11,46, zona de congestión. Le va a ser difícil a Acerinox romper esa zona y por tanto estamos entrando en zona de máximos relativos, que no me parece la mejor opción para buscar oportunidades. Se nos ha pasado el momento de Acerinox, así es que
no le demos muchas más vueltas. Naturgy, nos vamos viendo también una escalada estupenda desde junio del 24. Lo ha hecho francamente bien después de un gap terrible que acaba de cerrar, nada más y nada menos que lo ha hecho en febrero. Un año entero ha tardado en cerrar ese gap, para que se den cuenta de que los gaps no siempre se cierran y no siempre a la vez que nos gustaríamos, o en el tiempo que nos gustaría, mejor dicho. Bueno, lo tenemos con una resistencia importante en los 25.56, cotiza en 25.34, esperemos la ruptura de esa resistencia, la confirmación de la ruptura, y a partir de ahí nos planteamos cosas. ¿Que no? Pues lo más probable es que se nos vaya de nuevo o a los 23.06 o a los 22.26. Línea de 200 periodos y soporte de largo plazo. Muy bien. Voy con Jesús. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, señor Echeverry, mójese un poquito. Llevo 30 años en esto y sé de qué va. No es que usted es el experto, yo soy inexperto, pero vamos. Que quiero ver si me... Estoy corto en el IBEX en 13.400. ¿Qué hago? Viendo lo que se está viendo hoy, que parece que está tirando para arriba, ¿vendo o aguanto? ¿Qué me aconseja usted? Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué dice? Bueno, ¿Qué pues lo primero que tengo que decirle es que si lleva 30 años, lleva usted más tiempo que yo. Así es que no sé cuál será el experto, pero desde luego sí le puedo garantizar que en los 15 años que yo llevo en mercado, el comportamiento actual del IBEX con respecto a la economía en España y tal y como está la situación en España, no tiene demasiada relación. Cuando encontramos un decoupling, un comportamiento donde no tiene demasiada relación la economía con la bolsa, y la bolsa es mejor que la economía, fuera al revés, sería otra canción, normalmente suele tener correcciones muy abruptas, en las que podemos ver correcciones muy fuertes en muy poco tiempo. Ahora mismo lo tenemos en máximos, el máximo histórico lo tenemos en 13.478. Si vemos el total return estará todavía más alto, por supuesto. Pero en cualquier caso lo que vemos es, para mí, un sinsentido total. ¿Qué es lo que hace que el IBEX esté tan arriba? La confianza. Yo no entiendo de dónde sale esa confianza porque yo no tengo ninguna. Y no me parece que estemos en una situación en España como para conseguir estos datos dentro del conjunto de las acciones. Es verdad que el IBEX está compuesto por banca, la banca lo ha hecho francamente bien en 2024 y lo sigue haciendo muy bien en 2025. De hecho, está prácticamente todos los bancos en máximos. Ya decíamos que seguirían tirando, no con tanta fuerza como en 2024, pero que seguirían tirando. Y tenemos también ahí un decalaje entre los bancos estadounidenses y los bancos europeos. En los estadounidenses, en los JP Morgan, en los Goldman Sachs, en los Bank of America, tenemos todavía un campo para seguir subiendo hasta máximos, y en la banca europea prácticamente están todos en máximos. Así es que, bueno, tenemos un poco ese decoupling. Mojarme, me mojo claramente. Yo creo que se va a dar un castañazo antes o después, y si efectivamente se cumple esa trampita de mercado de la que hablábamos, que vendrá por parte de los trompazos que se está marcando el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es muy probable que el IBEX sufra más que el resto de índices europeos, puesto que tenemos una economía bastante más maltrecha que la que hay en el resto de Europa, que no está del todo bien, por así decirlo. Vale. Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, escribe José Antonio Pérez, dice: hola, ¿cómo ve entrar en Gestamp? ¿Cree que está para comprar? Vamos a ver Gestamp, a ver cómo está. Pues está recuperándose de una tendencia bajista que venía desde julio del 23 de manera muy clara, ha hecho suelo en torno a los 2.32 y tenemos una ruptura de la zona de 200, de esa media de 200. Nos colocamos encima de esa media de 200, hacemos una figura de pullback, nos hacemos una acumulación y hacemos un mini soporte. Este mini soporte que está manteniendo ahora mismo nos da una cosa muy buena, y es que a muy corto plazo tendríamos un stop muy cerquita, en torno a los 2,70, y tendríamos una probabilidad de subida hasta los 2,88. Si hacemos el cálculo desde el punto actual, pues vemos una progresión por arriba del 4,65 y por debajo del 1,83. Esto nos da una rentabilidad por riesgo de más de 1,3, que al final es lo que buscamos siempre en cualquier entrada. Vale. Mira, otra de las consultas, 609-2247-16. ¿Tengo nota de voz o tengo oyente por teléfono?
Tengo nota de voz. Adelante. Hola, buenos días. Soy Carlos desde Murcia. Una pregunta para el analista. Tengo SACIR comprada a 3,25. A ver qué le parece esta inversión. Y tengo también Big Bear ahí con muchas pérdidas. Mi intención es aguantarla y a ver qué sucede con esta compañía. A ver si me puede dar la opinión. Gracias. A ver, opinión de Echeverry. Venga, pues ese 3,25 era zona de soporte exactamente. Si ha entrado muy recientemente, lógicamente lo ha hecho por la ruptura de esa resistencia, que antes era soporte, se convirtió en resistencia y vuelve a ser soporte en este momento. Y de momento está por arriba. Es probable que tengamos otro testeo hasta esa media de 200 que queda por debajo, en torno a los 3,20. ¿Subirá un poquito más? ¿Quedará un poquito más? Es probable. Bueno, en principio la entrada no me parece mal. Quizá habría que esperar un poquito más, habría que haber aguantado un poquito más en la zona baja de este título para buscar ese soporte de corto plazo que justamente nos llevaría en torno a los 3,14 aproximadamente, pero bueno, hemos elegido esta zona, 3,25, vale, no pasa nada. 3,25 tampoco es mala entrada, perdemos un poquito de profundidad en la entrada, pero no pasa nada. En principio, vigilar la zona en la que se encuentra. Tenemos que tener en cuenta que es posible que dilate hasta esos 3,15 en caída y que tenemos que tenerlo en cuenta. No es un gran movimiento desde los 3,25 hasta los 3,15 y él sabrá si puede aguantarlo o no. Estamos hablando de un 3%, así es que tampoco es especialmente preocupante. Por arriba, pues por arriba, de eso sí, desde los 3,25 tenemos una capacidad de llegar a un 5%. No está del todo bien la parte de rentabilidad por riesgo. Hay menos rentabilidad por riesgo de la que nos gustaría. Sabemos que la relación que nos gusta siempre es 1-3. 1-3. Y siempre tomo esa relación de rentabilidad por riesgo. Y me equivoco al 50%, siempre ganaré dinero. Si además tengo una tasa de acierto, tengo una efectividad superior al 50%, pues mucho más. Muy bien. ¿Voy con Vicente o José Vicente? José Manuel. Mira, hay una mezcla. José Manuel, buenos días. Buenos días, Susana. Muchas gracias. Cuénteme, encantada. Pues mira, tengo Repsol con algunas plusvalías y estoy viendo que no hace nada. Que no dirá. A ver qué le parece al señor Echeverry salir de él y comprar, por ejemplo, IAG, si baja un poquillo más. Vale. Muchas gracias. Vale. ¿Salir de Repsol y comprar IAG? ¿Lo ves? ¿Te gusta la idea? No, la idea no me gusta y le voy a explicar por qué. No porque sea mala idea, sino porque tiene el mismo sesgo. IAG es una compañía aérea que ahora mismo no está en su mejor momento, no está en temporada alta, por así decirlo. No estamos en vacaciones, ni en Navidad, ni en un momento donde la frecuencia de vuelos sea altísima. ¿De qué se beneficia en este momento de baja temporada IAG? De la caída de los precios del crudo. Por tanto, los precios en este momento en el crudo tenemos que observarlos en una zona baja. Si ya está en una zona baja, lo normal es que se aprecie un poquito. ¿Pero qué pasa? Que si se aprecia un poquito, entonces le irá mejor a Repsol. ¿Nos quedamos en Repsol? Bueno, Repsol tampoco está en su mejor momento. Y es bastante probable que la zona de precios donde nos encontramos, entre ese crudo Brent de 68 que hemos llegado a ver, que ha tocado exactamente 68,17, hasta los 71,47 que cotiza ahora mismo, es probable que lo veamos todavía hasta los 73, 74, más o menos en esta franja. Algo que sería muy negativo para IAG y que probablemente no fuera lo suficientemente positivo para ver un repunte fuerte de Repsol. Es decir, estamos ahí entre dos aguas que ahora mismo ninguna de las dos compañías me convence. Probablemente vamos a ver un poquito de apreciación en el crudo durante estos días, pero la parte de commodities hay que tomarla con pinzas porque hay subyacente un montón de cosas que tenemos que ver cómo se desarrollan entre los aranceles, entre el comercio que se está haciendo, el cierre a la flota fantasma de Putin que está haciendo China. Hay muchas cosas ahí todavía que tenemos que terminar de ver. Nos va a costar aproximadamente un mesecito que se desbloqueen algunas cosas para ver cuál va a ser el comportamiento de los crudos, tanto el crudo Brent, el crudo West Texas y el crudo Murban, que no se olvide de mirar los tres crudos que nos dan un poco la visión global del mercado de los hidrocarburos. Vale, voy ahora con José. Buenos días. Buenos días. Dígame. A ver. Mire, me parece que hablo
Echeverry, el mismo de jd.com, que está a 42.24 para comprar, está. Y para Barricol, que está a 18.87. Para comprar una y rosa la tengo. Vale. Y muchísimas gracias, da gusto veros. Vamos, gracias, adiós. un abrazo, cuídese. Barriol, que además eso es de los favoritos, nos preguntan muchísimo los oyentes. Y jd.com. Vale, jd.com, no sé si sería yo, no lo creo, porque no es un título que yo siga especialmente, pero en principio, bueno, pues tiene una zona de corto plazo desde el principio de año, que ha conseguido salir de esa zona de apoyo de la media de 200 y parece que está tomando ya un poquito de rock and roll hacia arriba. Muchísima volatilidad. Fijaos que tenemos movimientos que van haciendo un pequeño swing desde mínimos a máximos del 18%. En este poquito que se ve en pantalla, para aquellos que nos vean desde el canal de YouTube, vemos movimientos desde los 39,67 hasta los 45,71. Mucha volatilidad. ¿Interesante? ¿Por qué no? ¿Nos gusta la volatilidad? ¿Es como ganamos dinero? Claro que sí. Entonces, lo que hay que saber es utilizarla. ¿Zonas interesantes? Pues buscamos esos 40,50 aproximadamente, que es lo que nos marcaría la parte baja que estamos viendo aquí en este canalito, 40,34, 40,50 aproximadamente. Esas son las zonas que nos gustarían. En cuanto a Barrick Gold, lógicamente, lo que están haciendo los oyentes, que dice Susana, que nos preguntan mucho por Barrick Gold, es ver que hay un decoupling entre la materia prima, el oro, que no tiene ningún coste asociado, es una materia prima, es un commodity con el que nosotros podemos tener en sí un valor monetario guardado en el bolsillo, metido en el banco o comerciando con él. ¿Qué sucede? Pues que lógicamente las compañías que lo extraen tienen costes asociados de gasolina, de personal, que limitan muy mucho su margen de beneficio y por tanto tienen un movimiento distinto. Aunque el oro esté en máximos, las compañías mineras que extraen el oro todavía no están en máximos. Por eso hay mucha atención hacia Barrick Gold. Pero yo a este señor le voy a llevar, no solamente contestándole a Barrick Gold, que además, bueno, pues está rompiendo una zona de resistencia y puede ser interesante, le voy a llevar a mirar un ETF que es el Gold X. Este Gold X. Gold X. ¿De quién es? ¿De quién es? Es un, pues si te digo la verdad... O sea, que es de iShares, de Amundi, de Xtrackers, ¿de quién? Es que es un fondo que lleva, pues te lo voy a decir, no tengo el dato ahora mismo, pero es un fondo que llevo mirando un tiempo y se llama la lista Spark. La lista Spark es All That Glitters, todo lo que brilla, y eso está conformado por todas las mineras más importantes. Tenemos en concreto 17 mineras y esto nos va a venir muy bien para buscar en un momento dado por cambio de precio de una minera, para ver el resultado de rendimiento histórico de una minera, por ejemplo. Y podemos ver rendimientos de más del 5.800% en mineras como Shandong Gold Mining, del 2.319 en Wheaton Precious Metals. Hay un universo dentro de las mineras muy interesante que podemos ver dentro de este fondo, en definitiva, que es muy interesante para que los oyentes lo tengan claro. El ticker, como digo, es Gold X, y si van a ver luego la composición dentro de todas estas acciones van a poder encontrar un montón, por supuesto, Barrick Gold, Northern, Goldfields y un montón más. Vale, oye, la última, a través del canal de YouTube, Marisa Semo dice, buenos días, ¿cómo ves entrar en SAP y en el ECNOR? SAP. Y el ECNOR. Y el ECNOR, vamos con el ECNOR. Las dos para entrar. Vamos, que me piro. Vamos que nos vamos. Pues el ECNOR, justamente a punto de romper resistencia, si supera los 18.20, interesante. Y SAP acaba de apoyarse en los 254, muy buen momento porque acaba de cerrar el gap en 272, así es que interesante también. Que nos vamos, Javier Echeverry, un placer, gracias, cuídate, ya por el lunes, feliz semana. Igualmente, que vaya todo muy bien, ánimo, un abrazo, adiós.